Capítulo 1. La naturaleza del narcisismo. Según Freud, Sigmund Freud, en su obra Introducción al Narcisismo, 1914, expone su visión sobre este fenómeno psicológico que ha capturado la atención tanto de la psicología clínica como de la cultura popular. Para Freud, el narcisismo no es un trastorno patológico de inmediato, es una fase del desarrollo humano, una etapa que todos atraviesan en algún momento de su vida. Sin embargo, en algunos individuos, el narcisismo puede convertirse en un rasgo predominante que afecta profundamente su capacidad de relación y su bienestar psicológico. Freud inicialmente conceptualiza el narcisismo como una inversión libidinal hacia el propio yo, es decir, una dirección de la energía sexual y afectiva que normalmente se dirige hacia los objetos del mundo exterior, personas, actividades, intereses, de vuelta hacia el propio sujeto. Esta autoadmiración es esencial para el desarrollo saludable del individuo porque le permite formarse una imagen coherente de sí mismo, una identidad sólida. Sin embargo, cuando este proceso de autoafecto se mantiene de manera excesiva o se fija de manera patológica, el narcisismo deja de ser una etapa temporal y se convierte en una característica del carácter. Según Freud, los individuos narcisistas tienden a tener una dependencia psicológica exagerada de la aprobación externa. No buscan el amor genuino de los demás, sino una constante validación que reafirme su autoimagen. En su interior, los narcisistas suelen experimentar una profunda sensación de vacío y desconfianza en su propio ser, lo que les lleva a buscar de forma insaciable la admiración de otros. La humillación en el narcisismo. Cuando una persona narcisista se siente humillada o rechazada, puede experimentar una reacción emocional desproporcionada, ya que su identidad y valor están fuertemente ligados a cómo los demás lo perciben. Freud identificó este tipo de reacciones como una regresión a una fase más primitiva del yo, donde la herida de la humillación se siente como un golpe mortal a su ego. La humillación, en este contexto, puede ser vista como una amenaza existencial, un riesgo a la fragmentación del yo que el individuo narcisista ha construido a lo largo de su vida. Cuando un narcisista es humillado, su respuesta emocional puede variar desde la ira extrema hasta la depresión profunda. En muchos casos, el narcisista puede intentar recuperar su sentido de control de manera agresiva, buscando vengarse o desacreditar a aquellos que lo han humillado. Este comportamiento está profundamente enraizado en la necesidad de protección del yo idealizado, que se ve amenazado por cualquier señal de debilidad o impotencia. Freud también destacó que, en muchos casos, el narcisista puede experimentar lo que se llama un mecanismo de defensa, conocido como la proyección. Esto ocurre cuando el individuo proyecta sus propios defectos, inseguridades o sentimientos de inferioridad sobre los demás, acusándolos de lo mismo que él teme en su interior. La humillación puede surgir de muchas fuentes. El fracaso en 1900, una relación personal, el rechazo de una oferta profesional, o incluso un simple comentario que desafíe su sentido de superioridad. Esta vulnerabilidad es una de las características más trágicas del narcisismo. Aunque aparentan ser fuertes, independientes y autosuficientes, en realidad dependen profundamente de la percepción que los demás tienen de ellos. Impacto en las relaciones interpersonales. El impacto del narcisismo en las relaciones interpersonales es significativo. El narcisista se encuentra atrapado en un ciclo de búsqueda de admiración constante, sin la capacidad de ofrecer una empatía genuina. Esta falta de reciprocidad emocional es lo que a menudo lleva al aislamiento o a relaciones superficiales. Freud destacó que el narcisista, en lugar de experimentar una conexión emocional auténtica con los demás, busca constantemente confirmar su propia importancia y valía. Este fenómeno es especialmente relevante cuando consideramos el daño que la humillación puede causar a una persona narcisista dentro de un contexto relacional. La humillación puede desencadenar una serie de reacciones destructivas, desde una profunda tristeza y ansiedad,
hasta conductas de manipulación y abuso emocional. El narcisista, al no poder aceptar que su imagen puede ser cuestionada, reacciona de forma defensiva, atacando a quien percibe como una amenaza. Freud y el narcisismo en el contexto social. A lo largo de su obra, Freud no solo aborda el narcisismo desde un punto de vista individual, sino que también lo vincula con las dinámicas sociales y culturales. El narcisismo puede entenderse como una respuesta a la cultura moderna, que promueve la individualidad y la competencia. En las sociedades contemporáneas, los valores de éxito personal, fama y poder exacerban las tendencias narcisistas, llevando a las personas a buscar validación y reconocimiento constante. En este capítulo, hemos explorado la teoría freudiana del narcisismo, comprendiendo su origen, sus manifestaciones y sus efectos cuando el narcisista se enfrenta a la humillación. A través de la comprensión de estas dinámicas, podemos empezar a entender cómo y por qué la humillación puede tener un impacto tan profundo y devastador en quienes viven atrapados en una máscara de grandiosidad y autocompasión. Capítulo 2. El mecanismo de defensa del narcisista. Humillación y represión. En este capítulo, nos adentramos en los mecanismos de defensa que los narcisistas utilizan para lidiar con la humillación y el sufrimiento emocional. Freud, en su teoría psicoanalítica, explicó cómo los individuos utilizan mecanismos de defensa inconscientes para protegerse de sentimientos de angustia y ansiedad. En el caso del narcisista, estos mecanismos son esenciales para mantener intacta la imagen idealizada del yo, evitando que la percepción de su propia vulnerabilidad se haga demasiado evidente. Represión, el pilar del narcisismo. Uno de los mecanismos de defensa más importantes en el narcisista es la represión. La represión es un proceso psicológico mediante el cual los recuerdos, pensamientos o emociones dolorosas son empujados hacia el inconsciente para que no afecten la conciencia del individuo. En el caso del narcisista, la represión juega un papel crucial en su capacidad para mantener una imagen grandiosa de sí mismo, a menudo a costa de negar o distorsionar experiencias de fracaso, rechazo o humillación. Cuando el narcisista enfrenta una situación que amenaza su autoimagen, como una crítica o un rechazo, el dolor de esa experiencia es reprimido, es decir, se oculta en su mente inconsciente. Sin embargo, esta represión no elimina el dolor, sino que lo transforma en una angustia más profunda que puede manifestarse de manera indirecta en síntomas como la ansiedad, la irritabilidad o la tristeza profunda. A través de este proceso, el narcisista evita la confrontación con su propia fragilidad emocional, manteniendo una fachada de control y perfección ante los demás. Proyección. Culpar al mundo exterior. Otro mecanismo defensivo clave en el narcisista es la proyección. Freud explicó que la proyección es el proceso mediante el cual los individuos atribuyen a los demás los propios pensamientos, sentimientos o impulsos que no pueden aceptar como parte de sí mismos. En el caso del narcisista, la proyección se utiliza para desviar las emociones negativas relacionadas con la humillación o el fracaso hacia el entorno externo. Cuando un narcisista experimenta una herida en su ego debido a un fracaso o una humillación, puede proyectar esa sensación de inseguridad sobre los demás, acusándolos de ser envidiosos, injustos o incapaces de comprender su grandeza. Por ejemplo, si un narcisista es rechazado en una relación, puede convencerse de que la otra persona simplemente no estaba a su altura o que actuó de forma cruel e irracional. Este mecanismo le permite al narcisista evitar confrontar su propio dolor y restaurar su sentido de superioridad. La proyección es especialmente destructiva porque no solo distorsiona la percepción del individuo narcisista, sino que también puede generar conflictos interpersonales. Al acusar a los demás de sus propios defectos o debilidades, el narcisista crea un ciclo de animosidad y desconfianza que empeora su aislamiento emocional, idealización y desvalorización. El ciclo infinito.
Un patrón recurrente en el comportamiento narcisista es la alternancia entre la idealización y la desvalorización de los demás. Freud explicó cómo los individuos narcisistas suelen ver a los demás en términos absolutos. O los idealizan y los colocan en un pedestal, o los desvalorizan completamente, dependiendo de si estos individuos cumplen o no con sus expectativas. Cuando un narcisista experimenta una humillación, es probable que pase por un proceso de desvalorización inmediata, donde la persona que causó la herida es vista como inútil, incompetente o indignante. Esta respuesta extrema permite al narcisista reducir la amenaza que la otra persona representa para su autoimagen. Sin embargo, en algunos casos, después de un tiempo, la necesidad de admiración puede llevar al narcisista a reidealizar a la misma persona que antes despreció, en un intento de restaurar su propia valía a través de la validación externa. Este ciclo de idealización y desvalorización no solo es confuso para los demás, sino que también crea un ambiente emocionalmente volátil para el narcisista, quien se siente atrapado entre la necesidad de sentirse superior y la incapacidad de mantener relaciones profundas y estables. El miedo a la vulnerabilidad y el colapso del ego. La humillación experimentada por el narcisista no es simplemente una herida emocional, es una amenaza directa a la estructura misma de su ego. Freud postuló que el narcisismo tiene sus raíces en una profunda inseguridad, en la que el individuo teme ser despojado de su identidad idealizada. La vulnerabilidad, el fracaso y la humillación son percibidos como el colapso de todo lo que el narcisista ha construido para protegerse de la angustia de su propia insignificancia. Este miedo al colapso del ego puede llevar al narcisista a reaccionar de manera extremadamente defensiva. En lugar de enfrentar las críticas o fracasos de manera constructiva, el narcisista se aferrará a su autoimagen a toda costa, lo que puede manifestarse en una búsqueda constante de poder, control y una insaciable necesidad de reconocimiento. Esta lucha por mantener la integridad del ego es a menudo la base de muchos de los conflictos que los narcisistas experimentan en sus relaciones. El ciclo de autoafirmación y autoengaño. Finalmente, es crucial entender cómo el narcisista entra en un ciclo perpetuo de autoafirmación y autoengaño. El narcisista, al ser incapaz de tolerar la humillación, tiende a reconstituir su sentido del yo a través de logros externos, ya sea en el ámbito profesional, social o personal. Sin embargo, esta autoafirmación no es nunca suficiente. A medida que obtiene el reconocimiento que tanto anhela, se enfrenta a la necesidad constante de más, ya que su sentido del yo no es sólido ni real, sino frágil y dependiente de la validación externa. Este ciclo de autoafirmación y autoengaño puede ser interminable. Aunque el narcisista puede experimentar momentos de satisfacción, nunca logra encontrar una satisfacción duradera ni una conexión genuina con los demás. Al final, su vida se convierte en una búsqueda insaciable e inalcanzable de validación, dejando al narcisista atrapado en una prisión emocional de la que no sabe cómo escapar. Capítulo 3. El impacto de la humillación en las relaciones interpersonales del narcisista. En este capítulo, profundizamos en cómo la humillación afecta las relaciones interpersonales de un narcisista y cómo su comportamiento se ve modificado por las dinámicas emocionales que se crean en estos vínculos. Freud creía que las relaciones humanas son fundamentales para el desarrollo psíquico, pero para el narcisista, estas relaciones son complicadas, plagadas de ambivalencia, manipulación y, en muchos casos, sufrimiento mutuo. Cuando un narcisista se siente humillado, el impacto que esto tiene en sus interacciones sociales puede ser profundo y duradero, afectando tanto su percepción de los demás como la manera en que se relaciona con ellos. El narcisista y la búsqueda de admiración. Uno de los rasgos más característicos del narcisismo es la necesidad insaciable de admiración. El narcisista no solo quiere ser apreciado, sino que depende de esa validación externa para sostener su autoestima. Las relaciones personales, sean amorosas, familiares o laborales,
se convierten en un campo de batalla para ganar este tipo de reconocimiento, pero cuando esta admiración no se recibe, el narcisista experimenta una profunda frustración. Este ciclo de expectativas elevadas y decepción constante hace que el narcisista se sienta perpetuamente insatisfecho, como si estuviera en una búsqueda continua e interminable de algo que nunca llega a ser suficiente. La humillación en este contexto no es solo una simple herida al ego, sino una especie de desacuerdo con la forma en que el narcisista se percibe a sí mismo. Cuando las personas en su vida no validan su grandiosidad, pueden ser percibidas como traidoras, incapaces de reconocer su verdadero valor, lo que desencadena una respuesta emocional extrema, la humillación y la degradación de los vínculos. Cuando el narcisista es humillado, una de las respuestas comunes es el impulso de destruir el vínculo con la persona o grupo que causó la herida. Freud nos dice que este comportamiento es una forma de defensa del ego, ya que el narcisista no puede tolerar la sensación de estar disminuido o ser percibido como vulnerable. La humillación hace que el narcisista perciba a la otra persona como una amenaza directa a su sentido del yo. Por lo tanto, puede tratar de desvalorizar al otro, negando su importancia y creando un distanciamiento emocional. Este patrón puede verse en relaciones íntimas, familiares o incluso en el entorno laboral, donde el narcisista tiende a cortar cualquier lazo que lo haga sentir inferior. Las personas que le han causado dolor pueden ser tratadas con desprecio o indiferencia, y el narcisista puede recurrir a la manipulación emocional o a la venganza para restaurar su posición. El narcisista en el amor, relaciones superficiales y dependencia emocional. En las relaciones amorosas, la humillación puede ser especialmente devastadora para el narcisista. Freud explicó que la capacidad de amar implica una verdadera inversión emocional en otra persona, un acto de generosidad y altruismo. Sin embargo, el narcisista no es capaz de ofrecer ese tipo de amor genuino. En su lugar, busca relaciones que le proporcionen una constante fuente de validación. Cuando un narcisista experimenta un rechazo o una humillación en el contexto de una relación amorosa, la respuesta emocional puede ser extrema. A menudo, la reacción es tan intensa que el narcisista se siente incapaz de seguir adelante con la relación, ya que su sentido del yo ha sido profundamente herido. Es común que se deshaga de la pareja o que inicie una serie de maniobras manipuladoras para recuperar el control. Esta incapacidad para mantener relaciones amorosas auténticas deja al narcisista en un ciclo de dependencia emocional, donde solo se siente completo cuando es admirado o adorado por los demás. La falta de empatía y el efecto en las relaciones interpersonales. Una de las características más problemáticas del narcisismo es la falta de empatía. Los narcisistas suelen ser incapaces de ponerse en el lugar de los demás, ya que su visión del mundo está centrada principalmente en ellos mismos. Freud explicó que este egocentrismo se traduce en relaciones superficiales e insatisfactorias, ya que los narcisistas no pueden ofrecer el apoyo emocional o la comprensión que otros esperan. Cuando un narcisista es humillado, puede interpretar cualquier crítica o rechazo como un ataque personal, lo que agrava aún más la desconexión emocional con las demás personas. Debido a la falta de empatía, el narcisista no puede comprender las perspectivas de los demás, y sus reacciones ante la humillación son completamente desproporcionadas. Esto crea un ciclo de incomprensión y frustración en las relaciones, donde la otra parte siente que no puede satisfacer las necesidades emocionales del narcisista, lo que lleva a más conflictos y a una eventual ruptura de la relación. El narcisista y la manipulación. Un juego de poder. La humillación también puede desencadenar un comportamiento manipulador en el narcisista. Freud identificó que la manipulación es una estrategia utilizada por los narcisistas para mantener el control sobre los demás y preservar su sentido de superioridad. En lugar de enfrentar su vulnerabilidad emocional o asumir responsabilidades, el narcisista puede recurrir a tácticas como el gaslighting, el uso de la culpa
o la creación de conflictos innecesarios para redirigir la atención hacia sí mismo. Este comportamiento manipulador se convierte en una forma de defensa, ya que el narcisista busca restaurar su posición de poder y control en cualquier relación. Las personas cercanas al narcisista a menudo se sienten atrapadas en un ciclo de sumisión, donde se ven constantemente arrastradas a satisfacer las demandas emocionales del narcisista, mientras sus propias necesidades son ignoradas o despreciadas. El aislamiento social y la consecuencia de la humillación. La humillación también puede llevar al narcisista a un aislamiento social más profundo. A medida que las personas a su alrededor comienzan a percibir su falta de empatía, su manipulación y su necesidad constante de validación, es posible que se alejen. El narcisista, al sentirse abandonado o rechazado, puede entonces retirarse aún más de los vínculos genuinos, creando una soledad dolorosa que se vuelve difícil de manejar. Freud entendió que este aislamiento no es solo el resultado de la humillación externa, sino que también es el efecto de la desconexión interna que el narcisista experimenta consigo mismo. La incapacidad de formar vínculos auténticos lleva a una sensación de vacío existencial que en muchos casos solo se llena temporalmente con el reconocimiento superficial o el poder. Capítulo 4. El sufrimiento psíquico del narcisista, la herida narcisista y la angustia existencial. En este capítulo, nos adentramos en el sufrimiento interno que experimenta el narcisista cuando se enfrenta a la humillación. Freud comprendió que el narcisismo no es solo una cuestión de superficialidad o arrogancia. Detrás de la fachada de grandiosidad, el narcisista alberga una profunda inseguridad y fragilidad emocional. La humillación, por lo tanto, actúa como un desencadenante que pone en evidencia las grietas en la estructura de su ego. Este capítulo explora cómo la herida narcisista genera una angustia existencial que afecta la percepción del mundo y de sí mismo. La herida narcisista. El dolor oculto del ego. La humillación no es solo una ofensa a la vanidad del narcisista, sino que constituye una herida profunda en su ego, una herida que no se puede sanar fácilmente. Freud identificó esta herida narcisista como el resultado de un golpe directo al sentido de grandiosidad que el narcisista ha construido a lo largo de su vida. Para el narcisista, esta gran autoimagen no es solo un adorno, sino una parte esencial de su supervivencia emocional. Cuando esta imagen se ve cuestionada o destruida, la respuesta es un dolor intenso, pero también una amenaza existencial. La herida narcisista es algo más que una emoción pasajera. Es un dolor profundo y constante que resuena en lo más íntimo del ser del individuo. La humillación expone la vulnerabilidad que el narcisista ha tratado de esconder bajo capas de orgullo y perfección. Es una herida que nunca sana por completo, ya que el narcisista está siempre a la defensiva, intentando evitar nuevas amenazas a su ego. Cada humillación, por pequeña que sea, refuerza su miedo a la desaparición, a la pérdida de su sentido de valor personal, la angustia existencial, el vacío interior del narcisista. Detrás de la fachada de confianza y autosuficiencia, el narcisista se enfrenta a una angustia existencial que, a menudo, pasa desapercibida para los demás. Freud reconoció que este vacío interior es una de las características más dolorosas del narcisismo. Aunque el narcisista puede ser exitoso en muchos aspectos de la vida, como el trabajo o las relaciones superficiales, siempre está vacío por dentro. La humillación activa este vacío, haciéndolo más evidente. La angustia existencial del narcisista no es simplemente la preocupación por la muerte o la falta de sentido en la vida, como ocurre en otras formas de angustia existencial. Es el miedo constante a la disolución del yo. El narcisista no solo teme perder su estatus o su poder, sino que teme perder su identidad misma. Cada herida narcisista amplifica esta angustia, ya que lo enfrenta a la posibilidad de que todo lo que ha construido, su imagen, su reputación, su sentido de superioridad, sea efímero y frágil. La proyección del dolor.
Como el narcisista. Crea un mundo distorsionado. Para lidiar con esta angustia existencial, el narcisista emplea la proyección como un mecanismo defensivo crucial. Freud explicó que la proyección permite a los individuos transferir sus propios sentimientos, pensamientos o deseos no aceptados a los demás. En el caso del narcisista, esta proyección se convierte en una estrategia para evitar confrontar el vacío y la inseguridad que siente internamente. Cuando un narcisista es humillado, su primer impulso es proyectar la fuente de su dolor sobre los demás. Si alguien lo descalifica o lo rechaza, puede convencerse de que esa persona está equivocada, celosa o incluso malintencionada. La proyección no solo lo ayuda a evitar enfrentar su dolor, sino que también lo lleva a construir un mundo distorsionado en el que las personas que lo rodean son vistas como inferiores o incapaces de comprender su grandeza. Este mundo ficticio le permite al narcisista sostener su imagen grandiosa, a pesar de las crisis internas que enfrenta. La desesperación silenciosa. La soledad emocional del narcisista. A pesar de la necesidad constante de admiración y validación, el narcisista vive una soledad emocional profunda. Esta soledad no es solo la falta de relaciones cercanas, sino una desconexión consigo mismo. Freud señalaba que el narcisista, al estar tan centrado en su autoimagen y en la búsqueda constante de reconocimiento externo, es incapaz de formar vínculos genuinos. Incluso en relaciones cercanas, el narcisista se siente solo porque no puede compartir sus verdaderos sentimientos o mostrar vulnerabilidad. La humillación acentúa esta soledad, ya que el narcisista se ve incapaz de buscar apoyo emocional de manera auténtica. En lugar de confiar en los demás, se aleja aún más de ellos, viendo a las personas como fuentes de amenaza o, en el mejor de los casos, como simples proveedores de validación. La herida narcisista, por tanto, no solo es dolorosa en sí misma, sino que también alimenta una sensación de desesperanza emocional que es difícil de superar. El narcisista y la muerte del ideal de grandeza. A lo largo de su vida, el narcisista construye un ideal de grandeza que se convierte en la piedra angular de su identidad. Este ideal es tan importante que cualquier intento de destruirlo, ya sea por críticas externas o por humillaciones internas, se siente como un ataque a su propia existencia. Freud entendió que, para el narcisista, la pérdida de este ideal de grandeza puede ser un proceso destructivo, ya que la gran mayoría de sus esfuerzos y deseos están orientados a preservar esta imagen. Cuando el narcisista se ve obligado a confrontar la falibilidad de su ideal, puede experimentar lo que Freud describió como un sentimiento de muerte psíquica. Este sentimiento no se refiere a la muerte física, sino a la disolución del yo idealizado. El narcisista puede pasar por periodos de desesperación o depresión, incapaz de lidiar con la pérdida de la imagen de sí mismo que ha luchado tanto por mantener. Este proceso puede ser tan abrumador que el narcisista se ve impulsado a reconstruir su imagen de grandeza con más fuerza que nunca, en un intento de evitar la sensación de vacuidad y desesperación. La imposibilidad de la autocompasión. Una característica paradójica del narcisismo es que, a pesar de la profundidad del dolor interno que experimenta, el narcisista no puede permitirse la autocompasión. Freud observó que el narcisista, al estar tan centrado en su imagen pública, no puede reconocer su sufrimiento como una parte legítima de su experiencia humana. Cualquier muestra de vulnerabilidad es vista como una amenaza a su ego, lo que lleva a una represión de las emociones más profundas. En lugar de procesar el dolor emocional de manera saludable, el narcisista lo proyecta o lo desvía hacia otros, lo que le impide sanar. La incapacidad de experimentar autocompasión es una de las razones por las que los narcisistas a menudo caen en ciclos de sufrimiento prolongado, sin una forma real de liberarse del dolor que sienten. Capítulo 5. La culpa y la vergüenza en el narcisista. El precio de la humillación. En este capítulo, analizamos los sentimientos de culpa y vergüenza que surgen en el narcisista como resultado de la humillación,
y cómo estos sentimientos impactan profundamente su psique y comportamiento. Freud ya había señalado que tanto la culpa como la vergüenza son emociones complejas que tienen un papel crucial en la psique humana, pero en el caso del narcisista, estos sentimientos se experimentan de una manera única, dada la fragilidad de su ego y la constante necesidad de preservar su imagen idealizada. La culpa narcisista, una inconformidad con el yo idealizado. La culpa, en su forma más básica, es el sentimiento que experimentamos cuando percibimos que hemos hecho algo incorrecto o hemos fallado de alguna manera. Para el narcisista, la culpa se presenta de una manera mucho más compleja debido a la desconexión entre el yo idealizado y la realidad. Freud sugirió que la culpa está relacionada con una violación de las normas internas o las expectativas de uno mismo. Pero para el narcisista estas normas no son accesibles de manera directa. El narcisista está tan inmerso en la creación de una imagen grandiosa de sí mismo que las fallas o defectos reales son reprimidos o proyectados hacia los demás. Cuando un narcisista se enfrenta a una humillación, el impacto de la crítica o el rechazo va más allá de una simple herida al ego. Puede convertirse en un conflicto interno con el yo idealizado. Este yo idealizado es una construcción que le otorga al narcisista una sensación de superioridad y perfección, por lo que cualquier indicio de que este ideal está siendo desafiado provoca una sensación profunda de culpa. Sin embargo, el narcisista no experimenta la culpa de manera convencional. En lugar de confrontar directamente la fuente de su culpa, el narcisista puede externalizarla, culpando a los demás o a las circunstancias por lo sucedido, en lugar de asumir cualquier responsabilidad personal. La vergüenza, el reflejo de un yo fragmentado. La vergüenza es otra emoción central que aparece cuando el narcisista se enfrenta a la humillación. A diferencia de la culpa, que se refiere a lo que hacemos, la vergüenza está relacionada con lo que somos. Es una emoción profundamente vinculada a la imagen que tenemos de nosotros mismos y al miedo a ser percibidos como insuficientes o indignos. Cuando el narcisista experimenta vergüenza, es porque percibe que su sentido del yo ha sido atacado en su núcleo. Freud observó que la vergüenza puede ser un reflejo de un ego fragmentado, es decir, una imagen de sí mismo que está constantemente siendo cuestionada por las experiencias reales de fracaso y rechazo. Para el narcisista, la vergüenza es mucho más destructiva que la culpa, ya que amenaza la integridad misma de su ego. El narcisista no solo siente que ha fallado en un aspecto particular de su vida, sino que percibe que su ser completo está comprometido. La vergüenza lleva a una experiencia de autodesprecio, donde el narcisista se ve a sí mismo como indigno de amor, respeto o reconocimiento. Esta sensación de insuficiencia es profundamente humillante y puede provocar una reacción defensiva inmediata, como el aislamiento, el rechazo de los demás o la intensificación de los comportamientos grandiosos para ocultar la vulnerabilidad interna. La represión de la culpa y la vergüenza. Evitar el dolor emocional. Dado que el narcisista no puede tolerar la culpa o la vergüenza, tiende a reprimir estas emociones de manera intensa. Freud observó que la represión es uno de los mecanismos de defensa más poderosos del psíquico humano, y en el caso del narcisista, esta represión es esencial para mantener la estructura del ego intacta. Sin embargo, este proceso de represión no elimina completamente la culpa o la vergüenza. En lugar de ser procesadas de manera consciente, estas emociones se mantienen en el inconsciente y pueden manifestarse de manera indirecta, a través de síntomas como la ansiedad, la irritabilidad o la depresión. Además, la represión también impide que el narcisista aprenda de sus errores o se enfrente a sus propias deficiencias. Al evitar confrontar su responsabilidad o su fragilidad, el narcisista perpetúa el ciclo de autoengaño y distorsión de la realidad, en el cual sigue viendo el mundo y a las personas a través de una lente idealizada. Esto refuerza su necesidad de ser admirado y validado, mientras niega la posibilidad de una autoevaluación genuina.
el mecanismo de defensa de la desvalorización, protegiendo el yo herido. Para defenderse de la culpa y la vergüenza, el narcisista recurre a la desvalorización. Freud explicó que este mecanismo de defensa consiste en rebajar la importancia de los demás o de las situaciones que amenazan el sentido del yo. En lugar de enfrentarse a la humillación, el narcisista busca desacreditar a aquellos que lo han hecho sentir inferior. Por ejemplo, si el narcisista es criticado en el trabajo o en una relación, en lugar de reflexionar sobre la crítica y considerar si tiene alguna base válida, puede comenzar a desvalorizar a la persona que lo ha criticado. Al hacerlo, el narcisista no solo evita confrontar sus propias fallas, sino que también restablece su sentido de superioridad. Esta desvalorización es una forma de proteger su ego herido, pero a la larga, puede generar aún más aislamiento y tensiones con las personas que lo rodean. La búsqueda de perfección, intentos de evitar la vergüenza y la culpa. Otro aspecto importante que Freud destacó es la tendencia del narcisista a buscar la perfección como una forma de evitar la culpa y la vergüenza. El narcisista busca constantemente la admiración y el reconocimiento, no solo por lo que ha logrado, sino también por la imagen impecable que presenta. La perfección se convierte en una manera de evitar el dolor emocional, de asegurar que no se le pueda criticar ni cuestionar. Sin embargo, este deseo de perfección es insostenible. Nadie puede mantener una imagen perfecta de sí mismo todo el tiempo, y cuando inevitablemente se enfrenta a las imperfecciones o fallos, el narcisista se siente aún más vulnerable. La búsqueda de la perfección, por tanto, no es un camino hacia la satisfacción, sino hacia un ciclo interminable de autoexigencia, sufrimiento y rechazo de las emociones difíciles, como la culpa y la vergüenza. El conflicto inconsciente, la desesperación detrás de la apariencia. Finalmente, debemos comprender que la culpa y la vergüenza en el narcisista no son solo reacciones emocionales superficiales, sino que forman parte de un conflicto interno más profundo y desesperante. Freud explicó que el narcisismo está relacionado con una lucha entre el yo idealizado y la realidad del yo real, entre lo que el narcisista desea ser y lo que verdaderamente es. Esta lucha interna es la raíz de la angustia existencial del narcisista, que no solo busca evitar la humillación, sino también una forma de reconciliar la imagen perfecta de sí mismo con la realidad de su humanidad. Capítulo 6. El juego de poder y control en las relaciones del narcisista. Dominio y manipulación tras la humillación. En este capítulo, analizamos cómo el narcisista, al experimentar una humillación, recurre a mecanismos de poder y control para restaurar su sentido de superioridad y proteger su ego. El narcisista no solo busca admiración, sino también la dominación sobre aquellos que considera inferiores o que representan una amenaza a su imagen idealizada. La humillación desencadena una respuesta de defensa en la que el narcisista emplea tácticas manipuladoras para recuperar el control sobre su entorno y las relaciones interpersonales. El narcisista y la necesidad de control. Uno de los rasgos distintivos del narcisista es su necesidad de controlar a las personas y situaciones que lo rodean. Freud señaló que el narcisista se siente profundamente inseguro debido a la fragilidad de su ego, lo que lo lleva a intentar controlar todo lo que puede, especialmente en sus relaciones personales. Este deseo de control está relacionado con la ansiedad que experimenta al enfrentarse a la posibilidad de que su imagen perfecta y su grandiosidad sean cuestionadas o derrumbadas. Cuando el narcisista se siente humillado, la respuesta inmediata es tratar de recuperar el control sobre la situación. Esto puede implicar intentar manipular a quienes lo rodean, imponer su voluntad y asegurarse de que su superioridad sea reconocida y aceptada. La humillación activa su miedo más profundo, el miedo a perder la posición de poder y respeto que ha estado cuidadosamente construyendo. Por lo tanto, la manipulación se convierte en un medio para restaurar su sentido de control y, a través de ella, reafirmar su valor. Manipulación emocional. El uso del gaslighting.
Una de las tácticas manipulativas más comunes en el arsenal del narcisista es el gaslighting. Este término se refiere a una estrategia psicológica en la que una persona manipula a otra para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad, de sus recuerdos o de sus sentimientos. Freud observó que los individuos narcisistas recurren al gaslighting para mantener su dominio sobre los demás y evitar ser cuestionados o desafiados. Cuando el narcisista es humillado, su reacción puede ser intentar hacer que la otra persona se sienta culpable o confusa, desviando así la atención de su propio dolor y responsabilidad. El gaslighting es una forma de negar la realidad y distorsionar los hechos, de manera que el narcisista pueda sostener su imagen perfecta. Al manipular emocionalmente a los demás, el narcisista asegura que los demás sigan viéndolo como la persona idealizada que él desea proyectar, mientras evita confrontar las consecuencias de sus propias fallas. El uso de la devaluación para asegurar el control. La devaluación es otra táctica común que el narcisista emplea para mantener su poder en las relaciones. Esta estrategia consiste en minimizar o despreciar a los demás, quitándoles valor o importancia en un intento de reafirmar la superioridad del narcisista. Freud destacó que este mecanismo de defensa es utilizado principalmente para proteger el ego del narcisista, especialmente cuando se siente vulnerable o amenazado. Cuando un narcisista se siente humillado, puede devaluar a la persona que lo ha menospreciado o rechazado. En lugar de aceptar la crítica o el rechazo, el narcisista distorsiona la situación y desacredita a la otra persona. Este proceso de devaluación tiene un doble propósito. Primero, hace que la otra persona pierda su poder emocional, y segundo, le permite al narcisista restaurar su imagen idealizada. Al hacer que los demás se vean como inferiores, el narcisista no solo recupera su sentido de control, sino que también refuerza la idea de que su valor es incuestionable. El narcisista y el ciclo de idealización y desvalorización. El ciclo de idealización y desvalorización es otro patrón que surge en las relaciones del narcisista, especialmente cuando la humillación entra en juego. En este ciclo, el narcisista comienza idealizando a una persona, viéndola como la fuente de su validación y admiración. Sin embargo, cuando esa persona falla en cumplir con las expectativas del narcisista o lo critica de alguna manera, la relación entra en la fase de desvalorización. La desvalorización implica el rechazo total de la otra persona, que es vista como insuficiente, incompetente o indignante. Este ciclo es destructivo no solo para el narcisista, sino también para las personas que lo rodean. El narcisista alterna entre tratar a los demás como perfectos y luego menospreciarlos, lo que genera confusión, dolor y finalmente, distanciamiento emocional. Para el narcisista, este patrón es una forma de protegerse de la vulnerabilidad, pero también una manera de mantener el control sobre las relaciones, evitando que los demás lo desafíen o lo hagan sentir menos. El aislamiento social como estrategia de control. Además de la manipulación emocional y la devaluación, el narcisista a menudo recurre al aislamiento social como una forma de control. Si el narcisista siente que las personas en su vida lo están cuestionando o que está siendo rechazado, puede intentar aislar a sus víctimas de sus redes de apoyo. Freud observó que el narcisista no solo busca admiración, sino que también quiere mantener su dominio sobre las personas que lo rodean. Al aislar a sus víctimas, el narcisista asegura que ellas no reciban apoyo emocional ni consejo de personas externas, lo que les permite mantener el control total sobre su entorno. Este aislamiento puede ser gradual y sutil, y puede implicar la creación de conflictos entre la persona y sus amigos o familiares. El narcisista, al generar tensiones en las relaciones de la víctima, debilita su capacidad para resistir su influencia y asegura que siempre tendrá la última palabra en las interacciones. La necesidad de dominio en el narcisista, una búsqueda de aceptación. Aunque el narcisista parece estar motivado por una necesidad insaciable de poder y control, en realidad esta búsqueda
es una manifestación de su profundo deseo de aceptación y reconocimiento. Freud explicó que detrás de la apariencia de confianza y superioridad, el narcisista sufre una constante inseguridad y miedo a ser despreciado. La necesidad de controlar a los demás no es solo un medio para sentirse superior, sino una estrategia para asegurarse de que su imagen idealizada sea validada constantemente. Este conflicto interno entre el deseo de poder y la necesidad de aceptación genera una tensión constante en la vida del narcisista. A pesar de sus esfuerzos por dominar y manipular, nunca logra alcanzar una satisfacción emocional genuina, ya que su búsqueda de control está basada en la inseguridad y en la incapacidad de conectarse auténticamente con los demás. Capítulo 7. La respuesta del narcisista a la pérdida y el fracaso. Un choque emocional y la destrucción del ego. En este capítulo, abordamos cómo el narcisista responde emocionalmente a situaciones de pérdida o fracaso. Dos experiencias que para cualquier persona pueden ser dolorosas, pero que para el narcisista representan amenazas existenciales mucho más profundas. Freud entendió que, para el narcisista, el fracaso no es solo un revés temporal, sino una catástrofe emocional que pone en peligro la estabilidad de su ego. El narcisista se ve a sí mismo como superior, capaz de superar cualquier desafío, y cualquier fracaso desafía esa autoimagen idealizada. Esta desconexión entre la realidad y la fantasía es la que desencadena reacciones extremas. El fracaso. Una amenaza al yo idealizado. El fracaso es una de las experiencias más dolorosas para el narcisista, ya que socava la imagen de perfección y superioridad que ha construido con tanto esfuerzo. Freud explicó que el narcisista se identifica con un yo idealizado que representa lo mejor de sí mismo, lo más perfecto y admirado. Cualquier fallo o pérdida se ve como un ataque directo a esa imagen perfecta, lo que provoca una crisis interna. La sensación de que el fracaso es una señal de debilidad o inferioridad es intolerable para el narcisista, quien lucha constantemente por mantener una fachada de éxito y control. En lugar de aceptar el fracaso como una parte normal de la vida, el narcisista tiende a ver cada error como un reflejo de su insuficiencia y defectos internos. Esta percepción de sí mismo como incapaz de fallar o fracasar lo pone en un estado constante de alerta, buscando evitar cualquier situación que pueda exponer sus vulnerabilidades. Cuando el fracaso ocurre, el narcisista experimenta lo que Freud llamó una herida narcisista, que es una confrontación brutal con la fragilidad de su identidad. La respuesta emocional: ira, negación y desesperación. El narcisista responde al fracaso con una combinación de emociones intensas que van desde la ira hasta la desesperación. Freud destacó que, cuando el narcisista se ve confrontado con la posibilidad de que su imagen de superioridad sea derrumbada, su respuesta primaria es la ira. La ira no es solo una reacción ante la frustración, sino también una defensa emocional contra el dolor de verse vulnerado. El narcisista, al no poder aceptar su fracaso, tiende a proyectar su frustración hacia el exterior, culpando a otros por su caída. La ira se convierte en una forma de proteger su ego herido, ya que es más fácil atacar a los demás que enfrentar el dolor interno de la derrota. En algunos casos, esta ira puede volverse destructiva, dirigiéndose hacia aquellos que se perciben como responsables del fracaso, incluso si no tienen culpa alguna. Este comportamiento es una forma de evitar la vulnerabilidad y preservar la imagen de invulnerabilidad que el narcisista necesita para mantener su equilibrio emocional. Sin embargo, la ira solo es temporal. Cuando la defensa de la ira no es suficiente para proteger al narcisista de la humillación interna, se puede dar paso a la negación. La negación es un mecanismo de defensa que permite al narcisista evitar enfrentar la realidad del fracaso. En lugar de aceptar el error y aprender de él, el narcisista puede recurrir a la distorsión de los hechos, minimizando el impacto de la pérdida o culpando a factores externos. La negación es una forma de aferrarse a su ideal del yo, evitando
la confrontación con la parte vulnerable de sí mismo. En casos más extremos, la respuesta a la pérdida puede ser la desesperación, ya que el narcisista se ve incapaz de reconciliar su imagen idealizada con la realidad del fracaso. La desesperación surge cuando el narcisista siente que todo lo que ha construido se está desmoronando y que su identidad está en juego. Esta desesperación puede llevar a episodios de depresión, aislamiento social y una pérdida de motivación, ya que el narcisista siente que ha sido despojado de su sentido de grandeza y con ello, de su propósito en la vida. La humillación y el fracaso. El ciclo de autocrítica y desesperanza. La humillación y el fracaso en la vida del narcisista no son solo eventos aislados, sino que se inscriben dentro de un ciclo constante de autocrítica y desesperanza. Freud explicó que la conciencia del fracaso no solo genera tristeza o frustración, sino una sensación de inutilidad y de estar roto en un nivel profundo. El narcisista, al no poder aceptar el fracaso como parte de la experiencia humana, se ve atrapado en un ciclo de autocrítica implacable. En lugar de aprender del error, el narcisista se castiga a sí mismo con pensamientos destructivos, sintiendo que su vida carece de valor si no puede mantener su imagen de perfección. Este ciclo de autocrítica se convierte en una espiral descendente de desesperanza. La incapacidad de enfrentar el fracaso de manera saludable y constructiva conduce al narcisista a un estado de desesperación, donde comienza a cuestionar su valor propio y su capacidad para tener éxito. En este punto, el narcisista puede experimentar una pérdida temporal de su sentido del yo, ya que el fracaso ha expuesto la fragilidad de su identidad. Esta pérdida de sentido de sí mismo puede ser tan angustiante que el narcisista se ve arrastrado a una depresión profunda o a un aislamiento social, alejándose de las personas que lo rodean. El fracaso en las relaciones. El efecto de la destrucción del ego en el vínculo personal. El fracaso no solo afecta la autoimagen del narcisista, sino que también tiene un impacto profundo en sus relaciones interpersonales. Freud destacó que el narcisista tiende a ver a las personas que lo rodean no como individuos autónomos, sino como extensiones de sí mismo, que deben validarlo y reflejar su grandeza. Cuando el narcisista experimenta un fracaso en una relación personal, ya sea amorosa, familiar o amistosa, este fracaso es visto como una traición personal. La relación deja de ser vista como una interacción entre iguales y se convierte en un campo de batalla para restaurar la imagen idealizada del narcisista. El fracaso en 1900 que las relaciones lleva al narcisista a una serie de reacciones defensivas, como la idealización y la desvalorización. Primero, el narcisista puede idealizar a la persona con la que ha fracasado, tratando de restablecer la relación para restaurar su autoestima. Sin embargo, si esto no es posible, puede seguir el patrón de desvalorización, en el cual el narcisista degrada a la otra persona, culpándola por el fracaso y justificando su propio dolor. Este patrón perpetúa el ciclo de fracaso y humillación, dificultando la creación de relaciones auténticas y saludables. La reconstrucción del ego. Intentos de superar la pérdida. A pesar de la profunda humillación y desesperación que el narcisista experimenta tras el fracaso, la capacidad de reconstruir su ego es esencial para su supervivencia emocional. Freud explicó que, a pesar de las heridas narcisistas, el narcisista puede seguir buscando formas de reafirmar su grandeza a través de logros externos, nuevas relaciones o la creación de una nueva imagen idealizada. Esta reconstrucción, sin embargo, no es una solución auténtica, sino una forma de mantener la fachada de invulnerabilidad. El narcisista, al reconstruir su ego, vuelve a entrar en el ciclo de búsqueda de validación externa, pero esta reconstrucción nunca es completa. Siempre existe el temor de que el fracaso vuelva a ocurrir, lo que mantiene al narcisista atrapado en una constante lucha interna entre su yo idealizado y la realidad de su humanidad. Capítulo 8. El narcisista y la sociedad.
la necesidad de admiración pública y el mantenimiento de la fachada. En este capítulo, abordamos la relación entre el narcisista y la sociedad en la que vive. Freud observó que el ser humano es un ser profundamente social, y las interacciones con los demás son fundamentales para el desarrollo del individuo. Sin embargo, para el narcisista, la sociedad y las personas que lo rodean no son solo fuentes de interacción, sino también un escenario en el que debe constantemente demostrar su superioridad y grandeza. El narcisista necesita que el mundo lo admire, lo valore y lo reconozca para poder mantener su ego intacto. Esta necesidad de validación social impulsa gran parte de su comportamiento y decisiones, y crea un ciclo constante de búsqueda de reconocimiento. La imagen pública, la máscara del narcisista. El narcisista está obsesionado con la construcción de una imagen pública que lo haga parecer perfecto y admirable a los ojos de los demás. Freud señaló que la imagen pública de un individuo es fundamental para su sentido del yo, y para el narcisista, esta imagen es aún más crucial, ya que es la base de su autoestima. A lo largo de su vida, el narcisista construye una fachada cuidadosamente diseñada, un yo ideal que debe cumplir con las expectativas de los demás. Esta fachada es una máscara que el narcisista pone para protegerse de la vulnerabilidad interna y para ocultar la inseguridad que siente en su interior. Sin embargo, el narcisista depende en gran medida de la aprobación externa para mantener esta fachada. Cualquier amenaza a su imagen pública es vista como una amenaza directa a su ego. La humillación social o la crítica pública puede ser devastadora, ya que desmantela la imagen perfecta que el narcisista ha creado. Por lo tanto, el narcisista dedica una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo a gestionar su apariencia ante los demás, ya sea a través de logros, estatus social, o incluso manipulando cómo los demás lo perciben. La necesidad de admiración y validación social. La necesidad de admiración y validación social es el motor que impulsa muchas de las decisiones y comportamientos del narcisista. Freud entendió que esta necesidad no es solo una cuestión de vanidad, sino una cuestión existencial para el narcisista. El reconocimiento de los demás le otorga al narcisista la sensación de que su vida tiene valor y propósito. Es un mecanismo para llenar el vacío interno de inseguridad y ansiedad, un vacío que nunca se puede llenar por completo, ya que depende de fuentes externas. El narcisista busca constantemente el aplauso y la admiración de aquellos que lo rodean. Esto puede manifestarse en diversas áreas de su vida, en su trabajo, en sus relaciones personales o en su vida social. La validación externa es esencial para que el narcisista sienta que su grandeza es real y que tiene un lugar privilegiado en la sociedad. En muchos casos, esta búsqueda de admiración lo lleva a una competencia constante con los demás, ya que siempre necesita ser el centro de atención. El narcisista y las redes sociales. Un escenario ideal para la validación. En la era moderna, las redes sociales han proporcionado un escenario ideal para que el narcisista busque validación y admiración. Freud probablemente habría encontrado fascinante cómo las plataformas sociales amplifican la necesidad del narcisista de ser visto, apreciado y validado constantemente por los demás. Las redes sociales permiten a los individuos construir una imagen cuidadosamente curada de sí mismos, que es exactamente lo que el narcisista busca. Una forma de crear una realidad en la que su grandeza sea evidente para el mundo entero. El narcisista se siente impulsado a compartir logros, fotos y momentos de su vida que refuercen su imagen idealizada. Cada like, comentario positivo o seguimiento es una forma de validación que refuerza su sentido del yo. Sin embargo, esta validación es efímera y nunca es suficiente, lo que lleva al narcisista a buscar más y más atención, perpetuando el ciclo de dependencia emocional hacia la admiración externa. El narcisista frente a la crítica. El impacto de la humillación pública. El narcisista es extremadamente sensible a la crítica, especialmente cuando esta crítica proviene del ámbito público.
Freud observó que el narcisista, al estar tan vinculado a su imagen pública, experimenta una especie de muerte psíquica cada vez que su imagen es cuestionada o desacreditada. La humillación pública, por lo tanto, es una de las experiencias más devastadoras para el narcisista, ya que socava la base misma de su identidad. Cuando el narcisista es criticado o pierde la admiración pública, su primera respuesta es la defensa. Puede intentar desmentir la crítica, atacar al crítico o en algunos casos simplemente ignorarla, pero el daño psicológico sigue siendo profundo. La humillación pública es una herida narcisista que no solo afecta su ego, sino también su sentido de pertenencia y valor dentro de la sociedad. Este tipo de humillación puede llevar al narcisista a reaccionar de manera impulsiva y destructiva, buscando venganza o retirándose por completo del escenario social. El narcisista y el aislamiento social. La consecuencia del fracaso público. El aislamiento social es una consecuencia común del fracaso público o la humillación, especialmente cuando el narcisista se siente incapaz de restaurar su imagen. Freud señaló que el narcisista, cuando se ve enfrentado a la pérdida de su estatus o reconocimiento social, tiende a retirarse de la sociedad. Este aislamiento no es solo una retirada física, sino también emocional. El narcisista se desconecta de aquellos que lo rodean, ya que siente que su valor ha sido comprometido. El aislamiento es una forma de protegerse de nuevas humillaciones, pero también es una forma de evitar confrontar las emociones de fracaso e inseguridad. En algunos casos, el narcisista se recluye completamente, buscando nuevas fuentes de validación externa o creando una nueva identidad que pueda ser más fácilmente admirada. Sin embargo, este aislamiento no resuelve el vacío interno del narcisista, sino que lo agrava, dejándolo atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de reconocimiento y evitando la autocomprensión. La doble vida del narcisista. El conflicto entre la imagen pública y la realidad interna. Uno de los aspectos más trágicos del narcisismo es el conflicto constante entre la imagen pública que el narcisista proyecta y la realidad interna que lucha por ocultar. Freud entendió que el narcisista vive una doble vida, una que es presentada al mundo, llena de logros, perfección y éxito, y otra que se mantiene oculta, llena de inseguridades, dudas y vacíos emocionales. Este conflicto entre la fachada y la realidad crea una tensión emocional constante, ya que el narcisista debe mantener su imagen perfecta a toda costa, mientras que en su interior sabe que esta imagen es frágil y en muchos casos, insostenible. Este dilema existencial es la raíz de muchas de las angustias que experimenta el narcisista, quien busca constantemente la validación externa mientras lucha por evitar la confrontación con su verdadero yo. Capítulo 9. La posibilidad de transformación. Del narcisista. ¿Es posible el cambio o la redención? En este capítulo, abordamos una cuestión crucial en el estudio del narcisismo. ¿Es posible la transformación del narcisista? Freud, al igual que muchos psicólogos contemporáneos, entendió que los trastornos de personalidad, como el narcisismo, no son fáciles de modificar. Sin embargo, el cambio no es imposible. En el caso del narcisista, la transformación depende de varios factores, entre ellos, la disposición a enfrentar las propias vulnerabilidades, el reconocimiento del dolor emocional interno y la capacidad para desarrollar una mayor empatía hacia los demás. El ciclo del narcisista. Autoprotección versus necesidad de cambio. El narcisista está atrapado en un ciclo de autoprotección, siempre buscando reforzar su imagen idealizada y evitando cualquier confrontación con la vulnerabilidad. Este ciclo es autoalimentado por la necesidad constante de validación externa y por la incapacidad de reconocer la fragilidad del propio ego. Freud explicó que el narcisista se ve a sí mismo como un ser separado, único y superior, pero este sentimiento de grandiosidad es frágil y necesita ser constantemente validado. Para que el narcisista cambie,
debe romper este ciclo de autoprotección. Esto significa enfrentar la realidad de su vulnerabilidad, aceptar las críticas y fracasos como parte del proceso de crecimiento y reconocer que su identidad no depende exclusivamente de la admiración de los demás. Sin embargo, este proceso es muy doloroso, ya que el narcisista debe renunciar a su imagen idealizada y permitir que su ego se desestabilice para poder reconstruirlo de una manera más saludable. La vulnerabilidad. El camino hacia la autocomprensión. El primer paso hacia la transformación del narcisista es el reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Freud señaló que uno de los principales mecanismos de defensa del narcisista es la represión, que le permite evitar confrontar sus inseguridades y fragilidades. La represión crea una barrera que impide que el narcisista se enfrente a su verdadero ser, a la parte de él que se siente insuficiente, frágil e incapaz de alcanzar la perfección. Para que el narcisista cambie, debe estar dispuesto a bajar la guardia y reconocer que su grandiosidad no es un reflejo de su verdadero ser, sino una construcción que le ha servido para protegerse del dolor. Este reconocimiento de la vulnerabilidad es fundamental, pero también es un proceso doloroso que puede desencadenar una crisis existencial. El narcisista debe estar dispuesto a mirar hacia adentro y aceptar la parte de sí mismo que ha estado escondida por tanto tiempo. El papel de la empatía en el cambio del narcisista. La empatía es una de las cualidades más importantes para la transformación del narcisista. Freud reconoció que el narcisista tiene una capacidad limitada para ponerse en el lugar de los demás, ya que su mundo está centrado en su propia necesidad de admiración. Sin embargo, la capacidad de desarrollar empatía, de comprender los sentimientos y necesidades de los demás, es esencial para que el narcisista pueda formar relaciones auténticas y significativas. La falta de empatía lleva al narcisista a tratar a los demás como medios para su propio beneficio, en lugar de verlos como individuos con sus propias vidas, emociones y deseos. Para que el narcisista cambie, debe aprender a ponerse en el lugar de los demás, a reconocer su humanidad y a valorar a los demás por lo que son, no por lo que pueden hacer por él. Este cambio no es fácil, pero es fundamental para la construcción de relaciones genuinas y saludables. La terapia y la transformación. El desafío del trabajo interno. El trabajo terapéutico es uno de los caminos más importantes para el cambio del narcisista. Freud entendió que el análisis psicoanalítico podía ayudar a los individuos a explorar su inconsciente y a descubrir los patrones de pensamiento y comportamiento que los mantenían atrapados en ciclos destructivos. En el caso del narcisista, la terapia puede ofrecer un espacio seguro para confrontar las heridas emocionales profundas que están en la base de su ego frágil. El proceso terapéutico para el narcisista es complicado, ya que muchos de ellos entran en terapia solo porque están siendo presionados por otros, no porque deseen cambiar genuinamente. El narcisista puede ver la terapia como una amenaza a su imagen perfecta, ya que puede sentir que el proceso cuestionará su sentido de superioridad. Sin embargo, si el narcisista es capaz de enfrentarse a su dolor y comenzar a explorar las raíces de su comportamiento, puede iniciar un proceso de autocomprensión y curación. La dificultad de la autocrítica. Superar el miedo al colapso del ego. Uno de los mayores obstáculos para la transformación del narcisista es su miedo al colapso del ego. Freud explicó que el narcisista vive bajo una constante amenaza interna, el miedo a que su imagen idealizada de sí mismo se desintegre. Este miedo es tan abrumador que el narcisista a menudo prefiere mantener su fachada a toda costa, incluso si eso significa seguir atrapado en un ciclo de sufrimiento y autoengaño. Para que el narcisista cambie, debe ser capaz de aceptar que su ego no es perfecto ni invulnerable. Este proceso de autocrítica es crucial, pero extremadamente difícil, ya que el narcisista ha basado gran parte de su vida en la idea de que es especial, único y superior a los demás. Superar este miedo al colapso del ego es una tarea monumental,
pero es el primer paso hacia una mayor autenticidad y paz interior. La importancia del apoyo social en el proceso de cambio. Además de la terapia, el apoyo social puede ser un factor clave en la transformación del narcisista. Freud señaló que el entorno social juega un papel crucial en el desarrollo del individuo. Para el narcisista, rodearse de personas que puedan ofrecer una retroalimentación honesta y constructiva, en lugar de admiración ciega, es vital para que pueda aprender a aceptar sus imperfecciones y a desarrollar relaciones más saludables. Sin embargo, el narcisista debe estar dispuesto a aceptar la crítica de los demás y, lo que es más importante, debe ser capaz de aprender de ella. El proceso de cambio no ocurre en un vacío, y el apoyo de las personas cercanas al narcisista puede ser una fuerza positiva en su desarrollo emocional. A medida que el narcisista comienza a abrirse a los demás y a aceptar la vulnerabilidad, puede empezar a experimentar una mayor autenticidad en sus relaciones y una mayor satisfacción emocional. La redención del narcisista. ¿Es realmente posible? La pregunta de si la redención del narcisista es posible es compleja. Freud nunca ofreció una respuesta definitiva, ya que entendió que el narcisismo es un trastorno profundamente arraigado en la psique. Sin embargo, es posible que el narcisista logre cambiar si está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para sanar sus heridas emocionales y confrontar su dolor. La redención del narcisista no significa necesariamente que dejará de ser narcisista, sino que puede aprender a vivir de una manera más equilibrada y menos destructiva para él mismo y para los demás. Este cambio requiere una profunda introspección, una disposición para cuestionar su propio valor y la capacidad para desarrollar una mayor empatía. Si el narcisista es capaz de superar su miedo al colapso del ego y aceptar su vulnerabilidad, puede encontrar un camino hacia la paz interior y una vida más auténtica. Capítulo 10. El narcisismo en diversos ámbitos de la vida. Desarrollo personal, profesional y relaciones interpersonales. En este capítulo, analizamos cómo el narcisismo afecta distintos aspectos de la vida del individuo, desde su desarrollo personal y profesional hasta su capacidad para formar relaciones significativas. El narcisista, debido a su necesidad constante de validación externa y su falta de autocomprensión, enfrenta numerosos desafíos en diversas áreas de su vida. Aunque puede parecer exitoso o admirado desde una perspectiva superficial, el narcisismo crea barreras que dificultan el crecimiento real y la satisfacción emocional en muchos aspectos de su existencia. El narcisismo y el desarrollo personal, un obstáculo para el autoconocimiento. El desarrollo personal es un proceso que requiere autocomprensión, humildad y disposición para aprender de los propios errores. Para el narcisista, sin embargo, este proceso se ve gravemente obstaculizado por su necesidad de mantener una imagen idealizada de sí mismo. Freud entendió que el narcisista está constantemente defendiendo su ego, lo que le impide una introspección honesta y la confrontación con sus limitaciones y debilidades. El narcisista, al estar tan centrado en su imagen externa y en la búsqueda de admiración, no dedica el tiempo ni la energía necesarios para crecer internamente. Su identidad está construida sobre la perfección y el éxito superficial, y cualquier aspecto de sí mismo que no encaje en esta imagen idealizada es rechazado o reprimido. Esta falta de autocomprensión es un obstáculo significativo para el desarrollo personal, ya que impide que el narcisista se enfrente a las verdades incómodas sobre su propio ser. Además, el narcisista a menudo cae en el autosabotaje, ya que su miedo a la vulnerabilidad lo lleva a evitar situaciones que podrían permitirle crecer. En lugar de aprender de las dificultades o fracasos, el narcisista los percibe como amenazas a su autoestima, lo que perpetúa la falta de evolución y el estancamiento emocional. El narcisismo en el ámbito profesional, éxito superficial y conflictos laborales. En el ámbito profesional, el narcisismo puede generar una apariencia de éxito,
pero a menudo está marcado por la superficialidad y las tensiones constantes. El narcisista busca la validación en su trabajo y en sus logros, pero esta búsqueda está impulsada por la necesidad de reconocimiento, no por un deseo genuino de contribuir o crecer profesionalmente. Freud observó que el narcisista tiende a sobrevalorar sus propios logros y subvalorar las contribuciones de los demás, lo que puede generar conflictos en el entorno laboral. El narcisista a menudo se ve impulsado por el deseo de ser admirado y reconocido por sus habilidades y éxitos, pero su incapacidad para reconocer el valor de los demás lo convierte en un compañero de trabajo difícil. Su necesidad de ser el centro de atención puede llevarlo a monopolizar proyectos, atribuirse el mérito por el trabajo de otros o manipular situaciones para destacar. Esto crea un ambiente de competencia constante y tensión, donde la colaboración y el trabajo en equipo se ven comprometidos. Además, la falta de empatía del narcisista dificulta las relaciones profesionales saludables. Aunque puede parecer un líder carismático o una figura de autoridad competente, su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás genera desconfianza y alienación. Los colegas pueden sentirse usados o ignorados, lo que afecta negativamente la moral del equipo y el ambiente de trabajo. El narcisismo y las relaciones personales, superficialidad y falta de conexión emocional. En el ámbito personal, el narcisismo crea barreras significativas para la formación de relaciones profundas y auténticas. Freud explicó que el narcisista no es capaz de ofrecer un amor genuino o de establecer una conexión emocional verdadera con los demás. Su incapacidad para ponerse en el lugar de los demás, debido a la falta de empatía, impide que entienda las necesidades emocionales de su pareja, amigos o familiares. El narcisista tiende a ver a los demás no como individuos con sus propias emociones y deseos, sino como extensiones de sí mismo, herramientas para su propia validación. Esta visión utilitaria de las relaciones es la causa de la superficialidad emocional que caracteriza a las relaciones del narcisista. Aunque puede tener muchas relaciones sociales, estas son a menudo frágiles y transitorias, ya que están basadas en lo que los demás pueden hacer por él, en lugar de en un aprecio genuino por la otra persona. En las relaciones amorosas, la falta de empatía y la constante necesidad de admiración crean un ciclo destructivo. El narcisista busca una pareja que lo adore, pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer el mismo nivel de devoción y apoyo. Esto genera una relación desequilibrada, donde el narcisista se siente constantemente insatisfecho y la otra persona se siente emocionalmente agotada. Cuando el narcisista no recibe la validación que espera, puede reaccionar con ira, desprecio o manipulación, lo que lleva al colapso de la relación. El narcisismo y la crianza. Impacto en la dinámica familiar. El narcisismo también tiene un impacto significativo en la dinámica familiar. Freud observó que los narcisistas tienden a proyectar sus propios deseos, expectativas y ansiedades sobre sus hijos y miembros de la familia. Como padres, los narcisistas pueden ser excesivamente exigentes y críticos, ya que ven a sus hijos como una extensión de sí mismos y esperan que reflejen su grandeza. Esto crea un ambiente familiar disfuncional, donde los miembros de la familia, en lugar de sentirse amados y apoyados, se sienten presionados y rechazados. Los hijos de narcisistas a menudo experimentan dificultades emocionales y psicológicas debido a la constante comparación y las expectativas poco realistas. El narcisista, incapaz de reconocer las necesidades emocionales de sus hijos, tiende a imponer su propia visión del mundo sobre ellos, sin espacio para la individualidad. Esto puede llevar a una falta de autoestima en los hijos, que crecen sintiendo que nunca son lo suficientemente buenos, ya que nunca cumplen con las expectativas de sus padres. Además, el narcisista en la familia tiende a manipular las relaciones familiares para mantener su poder y control. Puede crear conflictos entre los miembros de la familia para asegurarse de que todos giren en torno a él y se enfoquen en sus necesidades y deseos, lo que socava la armonía y el bienestar emocional de todos los involucrados. El narcisismo y la salud mental. Consecuencias a largo plazo.
El impacto del narcisismo no solo afecta las relaciones y el desarrollo profesional, sino que también tiene implicaciones serias para la salud mental del individuo. Freud comprendió que los narcisistas, al vivir una vida de constante defensa de su ego y de negación de sus propias emociones, corren un riesgo elevado de experimentar trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión y el trastorno de la personalidad narcisista. El estrés constante de mantener una fachada perfecta y la incapacidad para lidiar con las emociones difíciles crea una carga emocional considerable. El narcisista a menudo se siente atrapado en un ciclo de insatisfacción, ya que las fuentes externas de validación nunca son suficientes para llenar el vacío interno. Esto puede llevar a episodios de depresión profunda, especialmente cuando el narcisista se enfrenta a un fracaso significativo o una humillación pública. Conclusión: el narcisista en busca de la autenticidad. En última instancia, el narcisismo crea una barrera entre el individuo y su capacidad para vivir una vida plena y satisfactoria. Si bien el narcisista puede alcanzar el éxito superficial en diversas áreas de su vida, la falta de autocomprensión y la desconexión emocional lo mantienen atrapado en un ciclo de insatisfacción y sufrimiento. Solo a través de un proceso profundo de autoconocimiento, empatía y apertura emocional, el narcisista puede empezar a sanar y encontrar un camino hacia la autenticidad y la satisfacción real en sus relaciones, su trabajo y su vida personal.